Hola, soy Gerardo Vanegas. Bienvenidos al cuarto episodio de tu podcast Caminos de la Conciencia. El podcast que se sumerge en los misterios de la mente y la naturaleza de la conciencia. En este episodio nos vamos a referir a la relación entre la mente y la conciencia. Así que prepárate para explorar las profundidades de la experiencia humana y descubrir cómo nuestra mente y conciencia dan forma a quienes somos y cómo experimentamos el mundo que nos rodea. ¿Pero sabes qué es la mente? ¿Sabes qué es la conciencia? ¿Y cómo se conectan y qué secretos guardan? ¿Sabes cuáles son las implicaciones espirituales del enigma de la conciencia? A lo largo de este episodio exploraremos estas preguntas y muchas más. Prepárate para explorar el vasto universo de la mente y la conciencia y descubrir que la experiencia humana es más intrigante de lo que podrías haber imaginado. La relación entre la mente y la conciencia es un tema de profunda reflexión y debate en campos como la filosofía, la psicología, la neurociencia y la espiritualidad. La mente, con su capacidad para pensar, percibir y procesar información, está inextricablemente ligada a nuestra experiencia consciente del mundo. Para comenzar nuestro viaje, vamos a adentrarnos en el mundo de la mente. ¿Qué es la mente y cómo funciona? La mente es el instrumento que utilizamos para interpretar y dar sentido al mundo que nos rodea. La mente es un concepto multifacético que abarca una variedad de funciones cognitivas y procesos mentales. Incluye la percepción, el pensamiento, la memoria, la emoción y la toma de decisiones. La mente es lo que nos permite comprender, interpretar y dar sentido al mundo que nos rodea. La mente humana es un fascinante y enigmático universo en sí misma. Es a través de la mente que percibimos y comprendemos el mundo que nos rodea. Es la lente a través de la cual interpretamos la realidad y damos sentido a nuestras experiencias. Nuestros sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, recopilan información del entorno. Sin embargo, es la mente la que procesa y organiza esta información en una experiencia coherente. Por ejemplo, cuando vemos un paisaje hermoso, no solo percibimos colores y formas, sino que también experimentamos emociones y asociamos recuerdos que enriquecen nuestra comprensión de la escena. La mente es la sede de nuestros pensamientos y procesos cognitivos. A través de la mente somos capaces de reflexionar sobre el pasado, planificar el futuro y tomar decisiones en el presente. Nuestros pensamientos, razonamientos y juicios son funciones mentales que nos permiten navegar por la complejidad de la vida. La mente también es el hogar de la imaginación y la creatividad.
es donde nacen las ideas innovadoras, las obras de arte, la música y la literatura. A través de la mente creamos mundos imaginarios y exploramos posibilidades que trascienden la realidad tangible. La mente es la plataforma desde la cual experimentamos la conciencia y la autoconciencia. Es lo que nos permite saber que existimos y tener una percepción de nosotros mismos como individuos únicos. La autoconciencia nos capacita para reflexionar sobre nuestras acciones, valores y metas y para buscar un propósito en la vida. Una característica asombrosa de la mente es su capacidad de cambiar y adaptarse. La plasticidad cerebral permite que nuestras conexiones neuronales se modifiquen en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes. Esto significa que a lo largo de la vida tenemos el potencial de expandir nuestros horizontes y adquirir nuevos conocimientos. Si bien la mente es una ventana al mundo, también enfrenta desafíos. La salud mental, el estrés, la ansiedad y otros factores pueden nublar nuestra percepción y afectar nuestra capacidad para comprender y disfrutar plenamente del mundo. Es fundamental cuidar y fortalecer la salud mental para mantener una mente clara y equilibrada. Pero ¿cómo se relaciona la mente y la conciencia? La mente es esencialmente la herramienta que nos permite experimentar la conciencia. Procesa la información sensorial, genera pensamientos y emociones y crea la experiencia consciente que conocemos como yo. Como vemos, la mente es la herramienta que utilizamos para interpretar y dar sentido al mundo que nos rodea. En efecto, la mente procesa la información sensorial, genera pensamientos, emociones y percepciones. Es la sede de la cognición y la toma de decisiones. Se argumenta que la mente actúa como una interfaz entre la conciencia y el mundo exterior. Recopila datos sensoriales, los procesa y crea una experiencia consciente. En otras palabras, la mente es el medio a través del cual experimentamos la conciencia. Por otro lado, la conciencia es la parte más enigmática de la mente. La conciencia es uno de los fenómenos más enigmáticos y profundos de la experiencia humana. Es el aspecto que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La conciencia es la puerta de entrada a nuestra experiencia subjetiva de la existencia y es un tema que ha intrigado a filósofos, científicos y pensadores a lo largo de la historia. La conciencia es difícil de definir y describir, ya que es inherentemente subjetiva. La conciencia es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. También es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Al respecto, el autor español Emilio Carrillo nos dice: ser consciente o tomar conciencia conlleva dos capacidades estrechamente interconectadas: la de reconocer la realidad que hay a tu alrededor y la de conocerte a ti mismo. La conciencia es en esencia el yo que reside en el centro de nuestra experiencia. Una parte fundamental de la conciencia es la experiencia sensorial.
A través de nuestros sentidos percibimos el mundo que nos rodea. Cada sensación que experimentamos, ya sea el aroma de una flor, la melodía de una canción o el calor del sol en nuestra piel, contribuye a nuestra conciencia y nos conecta con el entorno. La conciencia también abarca nuestros pensamientos y emociones. Es a través de la conciencia que somos capaces de pensar, reflexionar, razonar y tomar decisiones. Del mismo modo, nuestras emociones, ya sean alegría, tristeza, miedo o amor, son componentes intrínsecos de nuestra experiencia consciente. Por otro lado, un aspecto distintivo de la conciencia es la autoconciencia. Esto significa que no solo somos conscientes del mundo exterior y de nuestras experiencias internas, sino que también somos conscientes de nosotros mismos como individuos. La autoconciencia nos permite reconocernos a nosotros mismos como seres únicos con pensamientos, deseos y una identidad propia. La conciencia también está estrechamente relacionada con la búsqueda de significado en la vida. A través de la conciencia reflexionamos sobre cuestiones existenciales, exploramos nuestras creencias y valores y buscamos un propósito en nuestra existencia. Es la conciencia la que nos impulsa a buscar respuestas a preguntas fundamentales sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. La conciencia nos hace conscientes de nosotros mismos y de nuestro entorno. La conciencia es la experiencia subjetiva de la realidad y es un fenómeno que sigue siendo un desafío fundamental para la ciencia. ¿Cómo emerge la conciencia a partir de la actividad neuronal en el cerebro? Esta es una de las preguntas más apremiantes en la investigación de la mente y la conciencia. La conciencia es la experiencia subjetiva de estar consciente de uno mismo y del entorno. Es el yo que reside en la mente y que contempla el mundo. La conciencia es el aspecto más íntimo de nuestra existencia. Nos permite experimentar sensaciones, emociones, pensamientos y la realidad misma. En efecto, la conciencia es el estado de ser consciente de uno mismo y del entorno. Es la experiencia subjetiva de la existencia y la percepción. La conciencia es lo que nos permite experimentar sensaciones, emociones, pensamientos y la realidad misma. Es lo que reside en la mente y que contempla el mundo. Como ya dijimos con anterioridad, la conciencia se refiere a la capacidad de un individuo para tener una experiencia subjetiva y ser consciente de sí mismo y de su entorno. La relación entre la mente y la conciencia es tan íntima que a veces es difícil distinguirlas claramente. Algunos argumentan que la mente es una parte de la conciencia, mientras que otros sostienen que la conciencia es una propiedad emergente de la mente. La neurociencia ha arrojado luz sobre la conexión mente-conciencia al investigar cómo ciertas áreas del cerebro están asociadas con la experiencia consciente. Por ejemplo, se ha descubierto que la corteza prefrontal está involucrada en procesos de toma de decisiones, autoconciencia y autorreflexión. Cuando esta región se daña o altera, puede afectar profundamente la conciencia de una persona.
Sin embargo, la neurociencia aún no ha resuelto completamente el enigma de la conciencia y cómo emerge de la actividad cerebral. El problema difícil de la conciencia, como lo describió el filósofo David Chalmers, sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Si bien hemos identificado áreas cerebrales asociadas con la conciencia, aún no comprendemos completamente cómo emerge la experiencia consciente de la actividad cerebral. Es uno de los desafíos más intrigantes de la ciencia. El estudio de la mente y la conciencia ha dado lugar a debates filosóficos y científicos acalorados a lo largo de la historia. Dentro de este debate han surgido dos enfoques principales. El primero es el materialismo. Bajo esta perspectiva se sostiene que la mente y la conciencia son el producto de la actividad cerebral y pueden ser explicadas en términos puramente físicos y biológicos. Los materialistas argumentan que en última instancia la conciencia es el resultado de la interacción de las neuronas en el cerebro. El segundo es el dualismo. El dualismo sugiere que la mente y el cuerpo son dos entidades separadas. Según esta visión, la mente no puede reducirse completamente a procesos físicos y biológicos y existe una dimensión no material de la conciencia. La investigación actual sobre la mente y la conciencia abarca una variedad de disciplinas, desde la neurociencia y la psicología hasta la filosofía y la inteligencia artificial. Las neurociencias cognitivas han proporcionado importantes perspectivas sobre cómo funciona la mente a nivel neuronal, mientras que la inteligencia artificial busca replicar la cognición humana en máquinas. A medida que avanzamos en el siglo XXI, es probable que sigamos haciendo avances significativos en nuestra comprensión de la mente y la conciencia. Las tecnologías de imagen cerebral, como la resonancia magnética funcional, nos permiten observar el cerebro en acción con un nivel de detalle sin precedentes. La inteligencia artificial también está comenzando a arrojar luz sobre la cognición y la conciencia de nuevas formas. Sin embargo, es importante recordar que la mente y la conciencia son temas profundos y complejos que pueden estar más allá de la comprensión completa de la ciencia actual. Como humanos, nuestra propia conciencia puede seguir siendo uno de los misterios más profundos y hermosos de la existencia. En última instancia, la exploración de la mente y la conciencia nos desafían a seguir buscando respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales sobre lo que significa ser humano. La neurociencia es la disciplina que estudia el sistema nervioso, en particular el cerebro, y cómo su actividad está relacionada con la mente y la conciencia. A través de tecnologías avanzadas como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía, los neurocientíficos han logrado mapear áreas del cerebro que se activan durante diversas tareas y estados mentales. El problema duro de la conciencia se refiere a la pregunta fundamental de por qué y cómo la actividad cerebral se traduce en experiencia consciente. Es decir, cómo surge la experiencia subjetiva a partir de la actividad de las neuronas y las conexiones sinápticas en el cerebro. La neurociencia ha avanzado en la comprensión de las correlaciones entre la actividad cerebral
y la experiencia consciente, identificando regiones cerebrales que parecen estar involucradas en procesos como la percepción, la memoria y las emociones. Sin embargo, esta correlación no explica la naturaleza misma de la conciencia ni cómo emerge a partir de procesos neuronales. La conexión entre la mente y la conciencia también tiene profundas implicaciones espirituales. Las tradiciones espirituales orientales, como el budismo y el hinduismo, han explorado la naturaleza de la conciencia y cómo se relaciona con la mente. Estas tradiciones promueven la idea de que la conciencia es fundamental o trasciende la mente y el cuerpo. En el hinduismo, la conciencia se conoce como chit o chetana. La comprensión de la conciencia en el hinduismo es intrincada y se relaciona con conceptos como el Atman o alma individual y el Brahman, la realidad suprema o divinidad cósmica. Según la tradición hindú, la conciencia individual, Atman, es inherentemente idéntica al Brahman, lo que significa que la conciencia individual y la conciencia cósmica son una y la misma. La búsqueda espiritual en el hinduismo implica descubrir la unidad entre el Atman y el Brahman a través de prácticas como la meditación y el yoga. La realización de esta unidad se llama moksha, liberación, y es el objetivo central en muchas corrientes del hinduismo. La conciencia es la facultad interior de la mente que permite percibir, experimentar y conocer. La conciencia es la fuente de toda experiencia. La realidad se experimenta a través de la conciencia. La conciencia individual está limitada por la identificación con el cuerpo, la mente y el ego, y la verdadera liberación espiritual se encuentra en la expansión de la conciencia más allá de estas limitaciones. En el budismo, la conciencia se aborda de manera diferente y se explica a través de conceptos como el vijnana. El budismo sostiene que la conciencia es una parte integral de la existencia, pero no es una entidad permanente o eterna. Las enseñanzas de Buda Gautama sobre la conciencia se relacionan con el concepto de anatta o anatman, que significa la ausencia de un yo o ser permanente e inmutable. Para el budismo, la conciencia se caracteriza por la impertinencia y la ausencia de un yo sólido. La conciencia es vista como una serie de momentos de percepción y cognición que surgen y desaparecen constantemente. El budismo enseña la impermanencia, anicca, y la ausencia de un yo permanente, anatta. Esto significa que la conciencia no se adhiere a un ser o entidad inmutable, sino que está en constante cambio y no tiene una identidad fija. La comprensión profunda de la naturaleza impermanente y sin un yo de la conciencia es esencial para alcanzar la liberación del sufrimiento, un objetivo central en el budismo conocido como nirvana. El Dalai Lama, líder espiritual y político del Tíbet y figura prominente en el budismo tibetano, se ha referido extensamente sobre la conciencia desde una perspectiva budista. El Dalai Lama enseña que la conciencia es una característica fundamental de la mente humana y que es intrínsecamente clara y luminosa. La compara con un espejo que refleja todas las experiencias, pensamientos y emociones, pero que en sí misma no tiene una identidad sólida o un yo permanente. Para el Dalai Lama, la conciencia es una característica fundamental de la mente humana que puede ser comprendida
transformada y utilizada para lograr la liberación espiritual y la iluminación. A medida que concluimos este viaje en la exploración de la mente y la conciencia, queda claro que estos misterios continúan desafiando nuestra comprensión. La mente actúa como una puerta de entrada a la conciencia, pero esta última es un fenómeno que va más allá de la mente y que desafía nuestra comprensión actual. Gracias por unirse a nosotros en este episodio de Caminos de la Conciencia. Si te ha interesado este tema, asegúrate de suscribirte y compartir este podcast con amigos y familiares. Nos vemos en el próximo episodio.